Bienvenidos al tercer episodio del podcast Archicast, el podcast de Progress Architecture Academy. El día de hoy tenemos invitados a Laura Espinosa y a Roberto Melo de Bodegón Studio. Son una marca que hacen ropa inspirada en arquitectura, si no me equivoco. Si no conocen su trabajo, igual ya saben que por aquí van a estar las redes de ellos para que lo puedan ver. Entonces, un gusto verles. Con ellos yo les conozco desde hace muchos años, desde la infancia se podría decir. Y es interesante ver cómo hemos seguido las mismas rumbos similares al todos haber estudiado arquitectura y seguir por este mismo camino. Entonces, la pregunta que nos hacemos mucho aquí es muy asociado también al tema de emprendimiento, cómo asociamos el emprendimiento a la arquitectura. Y queríamos saber cómo iniciaron ustedes con esta idea, cómo surgió esto que dijeron, tenemos que arrancar, tenemos que emprender y emprender haciendo ropa. Obviamente nacimos en pandemia, pero es una idea que creo que ya habíamos hablado varias veces antes, acá, como que, no sé, creo que muchas veces se intenta separar el arte de la arquitectura la literatura de la arquitectura o la moda de la arquitectura y nosotros, porque igual hemos tenido varios tutores que siempre nos han hablado y varias influencias en las que nos han enseñado que no es así, o sea que la arquitectura puede ser parte de todo en la vida, o sea la arquitectura se ve influenciada por absolutamente todo. Entonces, la moda siendo algo que, bueno, viene más interés de él, la moda, pero el arte es algo que nos interesa a los dos y creo que es una buena manera de propagar, se dice. Sí. De propagar como que nuestras ideas y nuestros conceptos de la arquitectura y de la historia y de plasmarla en... Sí, o sea, igual en un punto, como, sí nos sentíamos inspirados porque, digamos, hay marcas como Off-White, que son marcas urbanas diseñadas por arquitectos, o sea, cuya marca fue concebida por arquitectos. Entonces sí tratamos de inspirarnos en base a eso y decir como, ya es hora de que se haga algo aquí en Ecuador, porque no hay marcas de arquitectos, ni diseñadas por arquitectos, todas las marcas tienden a buscar la parte más comercial de la vida. Nosotros queríamos que sea como un estudio que se enfoque en investigar la historia, investigar el arte y a partir de eso plasmar eso en lo que sería algo textil. Pero para nosotros sigue siendo más que una marca de ropa, sería como una forma de propagar nuestro arte a partir de algo textil, ¿no? Así como un lienzo que también es tela, nuestra idea era buscar algo similar a un lienzo, pero que pueda ser utilizado, que como que el ser humano pueda apropiarse. Y la ropa nos pareció como uno de los mejores como que mecanismos para lograr eso. Además, hay mucha de exploración también, o sea, obviamente tenemos como que nosotros muy poca experiencia, no es que hemos tomado algún curso de textil o algún curso de moda, entonces, digamos, este año, he estado solo un año, creo, justo un año, como de Bodegón Studios, digamos, hemos aprendido un montón de materiales, de colores, de tipos de estampado, cómo se maneja toda la parte ilustrativa, cómo se maneja, qué tipo de tela necesitas. Y ahora esta nueva colección que vamos a sacar ya ni siquiera es en serigrafía, sino que nos estamos expandiendo más a otros materiales y un poco más ya al diseño de colores y de cosido. Entonces, creo que es mucho de exploración. Y es muy interesante cómo han crecido tantos emprendimientos en la pandemia. Alguna vez había leído que fue más del doble de lo que era normalmente el índice de emprendimiento que se suele desarrollar. Y esto surgió a partir de la necesidad, ¿no? Porque mucha gente perdió su trabajo, iba teniendo tal vez también un poco más de tiempo libre, la gente que tiene su trabajo, al trabajar desde casa. Entonces eso también ayudó a que se motive un poco a seguir desarrollando estos tipos de emprendimientos que se van haciendo. Y algo que me llama mucho la atención de su marca es justo los que ustedes iban hablando, que ustedes tienen como concepto detrás. No es simplemente buscar como una moda tradicional, se podría decir, sino buscan expresar algo más. Igual cuando recuerdo que tenían las que eran con la serigrafía, ¿cuál era el tema que tenían principalmente? El barroco. El barroco. Entonces era como que iban tocando estos temas artísticos, históricos, de lo que se va desarrollando en la arquitectura. Y quisiera saber también cómo fue el arranque, o sea, ¿qué fue lo primero que tuvieron que hacer para iniciar?
Sí, o sea, creo que para nosotros lo primero fue, si soy honesto, pasamos bastantes semanas pensando en un nombre que tenga un concepto claro. Nos pasamos horas tratando de encontrar qué tipografía íbamos a utilizar, cómo íbamos a basar la idea. Escribimos incluso un texto, si no me La imagen, equivoco, para decir como en verdad esto es más que solamente una marca. Ya hablamos, me acuerdo, con uno de nuestros tutores que era nuestro profesor de historia, le pedimos que nos oriente, que nos ayude un poco, que nos ayude a elegir como que cuál iba a ser el concepto. Y creo que eso fue para nosotros el punto de partida, tratar de encontrar un concepto claro y decir, ok, en base a este concepto vamos a seguir trabajando y seguir expandiéndonos. Claro, o sea, yo creo que es algo muy importante, o sea, claro, porque tú puedes decir, bueno, me voy a montar un estudio de serigrafía y voy a estampar lo que sé que me pidan, ¿sabes? O sea, como tú puedes ir a cualquier lugar y estamparme un minimum y ya, y obviamente es tu platita. Pero creo que no es lo que nosotros buscábamos, además de la técnica, de aprender la técnica y de igual surge de esta necesidad de aprender, creo que era algo que nos represente a nosotros y a nuestros intereses. Entonces, claro, nos demoramos full escogiendo el nombre porque necesitábamos algo que justo teníamos la idea, sabíamos que queríamos hacer algo de arte y de arquitectura y de la historia. Entonces, ¿qué plasma eso? Me acuerdo que igual estábamos pensando mucho en esta palabra en alemán, ¿cómo se llamaba? Es Kunstwerk, que es Ajá. el arte total. Ajá, es una palabra en alemán que significa el arte total. Y claro, queríamos algo que sea así, pero optamos como que por Bodegón Studios porque Bodegón es un estilo de arte dentro del barroco. Los bodegones son estas pinturas en las que solo hay las que pintan las manzanas y lo que sea que hay sobre la mesa. Ya. Ajá. Y eso como que no sé, nos tocó porque igual es como que se le describe al bodegón como la naturaleza muerta. Ya. Y es como que el representar en las pinturas el día a día. O sea, las cosas que tú normalmente ves e ignoras, como que, o sea, tú podrías pintar un bodegón de lo que sea que está sobre esta mesa y es como que está mostrando las cosas que tú utilizas y que tú vives y que normalmente ignoras porque las dos sí. Entonces es como que surge a partir de eso, de representar como que lo cotidiano mediante con su arte. Ajá. Súper interesante que tenga todo ese trasfondo del nombre. Ajá. Está bien pensado. Y eso es también súper bueno al momento de desarrollar una marca. El buscar que tenga ese como valor agregado, esa esencia que la haga muy particular. Porque digamos, marcas de ropa hay muchas. Gente que hace hoodies hay un montón. Pero el punto es darle ese valor agregado que ustedes le dan mediante su marca y expresando su arte. Porque, por ejemplo, tú, Laura, tú eres mucho más inclinado al lado artístico. Eres súper hábil en hacer estas representaciones en dibujo a mano, gráfico y todo. Entonces, tú desde niña se puede decir que te fuiste formando en este camino. Sí. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cuál fue tu interés desde niña? ¿Fue algo que de la nada? De la nada, porque yo creo que mi familia tampoco es que nadie hace arte, pero creo que siempre ha sido una manera como le he dicho, es una manera como que de expresarse y de explorar. O sea, es que en el arte tú tienes como que infinitas posibilidades de explorar tanto las técnicas como explorarte a ti mismo y explorar lo que estás pensando y seguir aprendiendo. Entonces creo que es más de esa curiosidad, o sea, es como la curiosidad, el bichito de que te dan ganas de aprender y eso. Entonces, con ese como que sentido de autodidacta, solo lo fuiste desarrollando y puliendo y aprendiendo diferentes técnicas. Ajá. Creo que en la serigrafía encontramos como que justo una técnica que nos gustaba, o sea, que tiene un montón igual de trasfondo y de historia, entonces... ¿Y cómo es la serigrafía? O sea, nunca he visto el proceso de cómo preparan ese lienzo. Solo recuerdo haber visto algún reel de ustedes en que ponían así, pero dije, ¿cómo harán eso? No tenía idea. O sea, verás, es un método de grabado. Ya. Que lo que hace es, claro, tú tienes la malla, es una malla de... Metal. O sea, ajá, el borde puede ser de metal o de madera y estos es de silk, de seda. Y lo que tú haces es, primero obviamente preparas tu diseño, hoy en día como estamos modernizados, vaya, le escaneas a tu diseño y esto lo imprimes en un fotolito, que es como un acetato. Ya.
Entonces tienes tu pantalla y le pones esta emulsión como de las fotos. ¿Cómo se llama? No, emulsión fotosensible, algo así. Ya. Entonces obviamente eso tienes que hacer en cuarto oscuro, dejas que se seque y luego le pones este fotolito que tú pusiste y le pones sobre la luz. Entonces claro, como es fotosensible, todo lo que está oscuro en el fotolito, por ahí no pasa la luz. Entonces eso no se seca en la malla. Entonces le lavas luego y solo en esos huecos donde estaba tu fotolito, ahí pasa la tinta. Entonces, así, es como cuando en xilografía. O sea, ha sido un proceso trabajoso, por así decirlo. Sí. Y por eso igual sus colecciones sacan como que con números limitados, ¿verdad? Sí. O sea, verás, eso es más... Ajá, nosotros, digamos, trabajamos con 4 mallas, solo tenemos 4 mallas. Entonces, por eso sacamos solo 4 diseños. Más, lo de los números limitados es más bajo la idea de serigrafía, porque cuando tú haces serigrafías, o sea, se llaman prints, ¿verdad? Y no sé si has visto que en los prints, cuando te venden, dice uno de 15, uno de 20 y así. Ajá. Es porque hay limitados números de prints que lo hacen más especial, o sea, te hace saber que tú tienes parte de una colección que no es que es... O sea, es también esa parte de darnos cuenta que, como dijimos al inicio, no era volvernos comerciales, sino es tratar de mantener esa identidad del artista, que es algo así como, tienes una obra de arte que tal vez hayan 5 en el mundo, y tú eres parte de ese grupo selecto que tiene esa obra de arte. Entonces, para nosotros, aprovechar eso de uno de 20, por ejemplo, uno de 15, nos da la posibilidad de decir a la gente como, ok, esto no solo es una marca de ropa, sino que también te estamos regalando parte de lo que somos. Como que no todo el mundo va a poder tener esto, no vamos a sacar otra vez. Como tratar de limitar eso y competir un poco contra lo que es el fast fashion, de seguir sacando lo mismo y lo mismo. Claro, y no solo tratarlo como una prenda, sino que llevar como que el arte y la idea del arte y tratarlo como una obra de arte y como un print a la prenda. Es como volver a esto del valor del artesano, ¿no? Ajá. Que era eso que se perdió, digamos, en la revolución industrial, que ya solo se masificaba Ajá. todo con máquinas, sino volver a este valor como esta esencia, que se siente que alguien estuvo ahí trabajándolo y puso el pasión para que tú estés vistiendo eso. Claro, por eso siempre ponemos hecho a mano, porque creo que sí vale la pena decir que es hecho a mano, porque es un montón de trabajo y es un montón de fallas, porque tenemos un montón de champas que obviamente nos quedamos nosotros así, porque son las que salieron malas. Fallamos varias veces acá. Entonces, todo un proceso, no es como algo automatizado, como tú mencionabas, de la parte industrial, que es como, listo, una computadora, una máquina nos está haciendo todos los prints y nosotros simplemente te vendemos. Pero cuando Sí, le haces a mano, esfuerzo. así es con más cariñito también, o sea. Claro. Es como hacer una maqueta a mano y hacer una láser. Exacto. Es bueno. Esos cortes, así te cortes tú, lo disfrutas, te duele, pero... Que ya sientes cada pasada del estileto. Ajá. Y tú, Roberto, por ejemplo, con Laura sabemos que tú este como que trasfondo artístico como que desde pequeña. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura? ¿Qué te llevó a estudiar esta carrera? Bueno, obviamente esta no era mi carrera inicial, iba a estudiar ingeniería aeroespacial, porque creo que de lo que sabes, siempre fui medio bueno para las matemáticas y todo eso, entonces traté de enfocarme en lo que era como racional, pero siempre necesité como esa idea de algo más creativo, o sea, algo que me permita como que crear algo, no necesariamente basarme en leyes físicas para seguir innovando. Entonces por eso decidí cambiarme a arquitectura, y creo que en ese punto fue eso, como para mí la arquitectura es poder combinar todo lo que es racional, que es como números, que funcione, pero con algo creativo, algo propio, algo que siento que no muchas carreras tienen, porque es solo creativo, solo enfocarte en matemáticas y números. Entonces para mí sí era tratar de encontrar como una simbiosis entre esas dos áreas de estudio, y la arquitectura hizo eso para mí. Claro, es que es justo el punto medio que tú dices, porque es como que tienes toda esta parte técnica, pero también involucra toda esta parte artística y creativa, y se une a la mitad. Por eso, por ejemplo, como que hablando de una ingeniería civil es algo mucho más técnico y no desarrolla nada de este campo de creatividad artística. Algo que también me da curiosidad es, ¿no han tenido inconvenientes al haber emprendido juntos? Bueno, yo creo que yo y Laura trabajamos de una manera demasiado como que par. Entonces, como funcionamos de esa manera desde que hemos estado en taller juntos,
hemos tenido competencia, pero siempre ha sido una competencia sana, que solo nos impulsaba a crecer. Entonces creo que como que al momento de elegir qué pareja emprender, creo que los dos dijimos como, es aquí, por decirlo así, porque tenemos una conexión, sobre todo en lo que es trabajar, bastante similar. Nosotros tratamos de los dos presionar al otro para alcanzar lo mejor. Entonces yo sí creo que... Sí, o sea, creo que, o sea, aparte de, o sea, nunca nos hemos peleado porque yo que sé, el otro no trabaja, que obviamente sería uno, creo que es uno de los más comunes peleas cuando trabajas en equipo con alguien, que tú siempre hay uno que da más y tal, pero eso no existe porque, primero porque, ajá, como dices, siempre hemos estado en competencia con el otro, entonces es sana la competencia, pero también dices como que necesito estar al mismo ritmo y las ideas como que a la final, o sea, siempre tenemos las mismas ideas, creo, o sea, con el nombre, con lo que sea. De ahí, obviamente, hay cosas que ya se discuten, pero que no son peleas como, ¿qué tipo de font uso? O ¿qué estilo vamos a escoger para la próxima colección? Pero no son peleas, sino es como que... discusiones. Ajá, como que conversaciones de... Claro. Pero súper bueno, porque muchas veces es difícil encontrar como que ese socio con el que sí se pueda seguir desarrollando. Porque muchas veces más bien el arrancar con sociedades muchas veces genera conflictos. Y esos conflictos pueden hacer que, a pesar de que sea una buena idea y se esté planteando bien las cosas, termine sin funcionar. Por eso siempre es muy importante como que saber qué socio eliges, si vas a elegir un socio. Y a la parte también asumo que ustedes sienten como que un apoyo mutuo, que también es bueno como que para desarrollar las cosas. Porque a veces, digamos, cuando se emprende solo, es más complicado, porque tú tienes toda la presión y toda la carga y tienes que ver tú cómo resuelves todo. Porque es como que el resto de gente no está preocupada de cómo tú haces las cosas. Entonces tú tienes que ver cómo vas resolviendo eso. Y ya que en nuestra audiencia muchos son estudiantes de arquitectura, también es bueno saber qué experiencias han tenido en la facultad. O sea, qué entrega, por ejemplo, una entrega que no hayan alcanzado, o alguna que hayan llegado con las justas, o que les fue pésimo. ¿Quieres empezar todo? O sea, no sé, full. Pero creo que es porque... La que más te ha marcado. O sea, es que en general creo que yo por lo menos trabajo... O sea, mi ritmo de trabajo es... Obviamente no es que tengo los tiempos bien puestos. Asumo que a por gente le pasa lo mismo. En el que dejas todo para el último momento y te ocupas en otras cosas o lo postergas porque no lo quieres hacer. Y eso está mal, no lo hagas. Porque luego te estresas más y no duermes cuando pudiste haber dormido y eso solo cae en ti, huevón. O sea... Sí, o sea, yo apoyo eso. Creo que para mí es también la impotencia, digamos, cuando empezamos taller, nuestros profesores trataban de humillarte lo más posible para como sesgar un poco la cantidad de arquitectos que iba a haber. Entonces como que es la impotencia de decir, carajo, me pasé 3 días haciendo esto, no he dormido más que 2 horas en toda la semana y me vas a poner D, me vas a poner como un 5, por decirlo así. Y es como ese esfuerzo, y uno se empieza a estresar y empiezas a colapsar. Pero creo que ya después de esos pasos uno ya empieza como a cogerle el ritmo. Igual acá el mismo problema que Lau de postergar las cosas. Y uno termina a veces como que tratando de resolver todo a 2 horas de una entrega. Tratas de llegas y literalmente creo que para mí es eso, ¿no? Así esté mal la entrega, cuando yo entrego yo ya me siento... Yo creo que una cosa que hemos aprendido full, o sea, por lo menos los dos, porque trabajamos igual en talleres, siempre los dos juntos. Antes igual creo que nos estresábamos full más con las entregas, o sea, como que decimos, no, tenemos que entregar full cosas para que nos vaya bien. Pero digamos, estos últimos 2 semestres es como que... Vamos con lo que tenga, que hay que entregar, que hay que llevar, así, y no llevamos nada, sí, o sea, solo pensamos lo que tenemos que hacer y yo que sé, vamos con alguna página y le enseñamos, lo que hacemos más es, digamos, lo que estamos haciendo ahorita, o sea, es hablar en el transcurso y creo que eso ayuda full, o sea, porque muchas veces, digamos, el Matías una vez dijo como que, ¿quién fue el que dijo eso? Que dijo, bueno, que dijo que muchas veces tu idea inicial es mejor que el resto, que lo que viene después. Porque cuando tú comienzas con algo y luego lo comienzas a desarrollar, en algún punto vas perdiendo el concepto, vas perdiendo las ideas, te enfocas en otras cosas y entonces ya lo que pensaste al principio ya no está, porque entonces
creo que justo esto de hablar en ese instante y proyectar tus ideas, esas que te vienen en ese momento, creo que son las mejores y creo que es algo que hemos aprendido que nos ha ayudado full en estos últimos semestres. Y eso se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Porque Sí. igualito me pasó a mí. Ajá. O sea, era como que igual los primeros semestres era mucho más sacado la madre y igual no se dormía porque es como que te explotan justo por lo que tú dices, porque buscan cernir como que para ver quiénes en verdad se deben quedar. Pero yo en este punto, yo ahorita digo, ya me quiero. O sea, digo, ya es hora de dormir. No, bueno, ok. Mañana veo cómo salgo. Y así voy resolviendo. O justo lo que tú dices, esto de la idea inicial, recuerdo mucho que me pasó en tercer semestre. Era el taller conceptual. Entonces, yo la primera idea que tuve, o sea, ya hice la volumetría y todo, y no sé, como que está súper chévere, no sé qué, pero yo no había tomado en cuenta el contexto. Entonces le puse en el contexto y quedó una tonterita como que de este tamaño el terreno de la zona. O sea, no cuadró para nada. ¿Ya? Y yo no sabía cómo resolver. Y el profesor siempre busca más que te cuestiones a decirte la respuesta. Entonces yo me puse a replantear el proyecto y replantear el proyecto y replantear. Y llegué a unas cosas completamente diferentes. Y al final solo dije, voy a hacer lo mismo que era antes, pero más grande. Y le hice así y eso sirvió. Entonces, pues sí es bueno como que cuando se inicia, esas ideas que surgen al inicio, tenerlas como que bien planteadas, ponerte como que como de normas para ti mismo, por así decirlo. Siempre volver aquí y siempre ver que todo esté respondiendo a esta idea que sabes que puedes resolver. Y ahora, ¿qué retos también han notado principalmente en la carrera? Retos. O sea, ¿qué es, por ejemplo, algo que te ha chocado desde que entraste? Tú dijiste, yo no pensé que me iba a topar con esto y que te costó superarlo, pero... Yo creo que para mí los retos eran un poco... Es esta desaprobación que tienes de los profesores, es ir ganando esa aprobación, uno de los retos principales. Porque es tratar de, como tú dices, uno no se quiere, creo que al inicio de la carrera, uno trata de esforzarse de más y te pasas como que extralimitando, porque tratas de buscar esta aprobación. Entonces, para mí creo que ese era el reto principal, porque como toda mi vida académica siempre sentí que tenía esa aprobación, por decirlo así. Y era un lugar donde básicamente me decían, lo que estás haciendo es basura. Para mí era como, no es basura, yo hice bien las cosas. Entonces, como que es tratar de quitarte esa idea de que necesitas en cierto sentido la aprobación de tus profesores y empezar a valorar tus ideas. Como que yo siento que es lo que más me ha servido en un taller, que es decir, como esta es una idea buena, voy a quedar con esta idea. Y me acuerdo que un profesor nos decía, como tú puedes defender tus ideas si tienes como que claro lo que quieres hacer. Nadie te va a cuestionar si tú dices por qué son las cosas así. Entonces, como que es aprender a un poco dejar de tener ese miedo de que un profesor te diga esto está mal, sino empezar a cuestionarte tú mismo y decir, ok, esto sí está mal, pero esto está bien. Y empezar a defenderte un poco más, y decir, como yo defiendo mi proyecto porque creo en mi proyecto, más que dejarme llevar por cualquier idea de miedo o de fracaso. Eso para mí es un reto. Yo creo que, o sea, a mí lo que más me chocó cuando entré es como que, claro, tú vienes del colegio en el que estás acostumbrado a que todo es súper... O sea, ¿estás bien o estás mal? O sea, no hay por dónde irse. Porque tienes que... O sea, tienes exactamente lo que tienes que hacer y cómo te van a calificar. Y en la arquitectura tú no tienes eso. O sea, lo que sea que hagas siempre va a estar sujeto a las opiniones de quien sea el que te califique. O sea, le gusta a tu profesor, bacán. Si no le gusta o tus ideas no cuadran con las suyas, pues, o sea, ya no estás bien. Y nunca sabes igual qué piensa tu profesor. Por lo menos al inicio es súper difícil saber como que bajo qué conceptos él trabaja y él en qué se basa, cuál es su trabajo. Porque ahora ya sabes como que este profe que se le gusta el modernismo, entonces voy a hacer mi trabajo un poquito a eso, o voy a hablar explicando así. Pero al principio era súper difícil porque, o sea, no tienes reglas. Que es algo que en todo el colegio te enseñan que tienes reglas, que tienes parámetros. Y en arquitectura no hay eso. Y en todas las carreras creo que hay parámetros. Pero en arquitectura no tienes ningún tipo de cosa que te diga, esto está bien y esto está mal. Porque prácticamente te dicen, tienes que entregar esto, y de ahí por eso es una carrera que es muy crítica. Y la crítica la abordan desde el contexto histórico, social y el contexto. O sea, y es mucho de la opinión de esa persona. Entonces, al ser algo tan subjetivo, por así decirlo, es difícil como que asentarlo y tener los estándares que tú sabes que funcionan.
Por eso es como que, justo como tú decías, lo mejor es como que autocriticarse y seguir teniendo esta reflexión y tener respuesta para todo. Porque si tú vas resolviendo y todo tiene un porqué, no tienen por dónde hacerte una mayor crítica. Porque dicen, ¿y esto por qué está así? Como no tiene sentido. Y tú vienes y lo fundamentas, ya rompiste esa crítica. Y mientras más fundamentes tus estrategias de diseño, va a estar mejor sustentado y eventualmente no tienen mucho de qué oponerse los profesores. Y igual, o sea, creo que sí, también tomando en cuenta ya la parte, es algo que viene en la carrera, ¿no? Como tú decías, históricamente y todo, porque tú trabajas para las personas, o sea, es un trabajo en el que dependes completamente de un cliente, de una empresa, pero ellos son los que tú tienes que convencer. Entonces este trabajo de autocrítica sí te sirve, porque tal vez, bueno, en el trabajo no te van a preguntar cuál es el concepto, pero te va a decir, esto no me agrada, y uno tiene que empezar a explicar por qué, tal vez no sea del agrado, pero sea funcional, o por qué se necesita. Y es como un trabajo en el que tenemos que constantemente estar hablando con clientes, hablando con una persona que va a decidir si nuestras ideas o no son las que él quiere para su trabajo. Entonces, eso me parece importante también. Yo creo igual que algo fue importante, o sea, bueno, desde mi punto de vista es como que, o sea, no perder tú, o sea, lo que tú quieres hacer, lo que a ti te interesa y lo que a ti te divierte, porque creo que la carrera, pues, si no la sabes manejar, también tiene el poder como que de, o sea, de destruirte, o sea, como de volverte algo, como que un robot, como que de volverte, o sea, capaz de hacer cosas tal vez con las que tú no estás de acuerdo, pero sabes qué es lo que el resto quiere, y entonces las haces porque ya, o sea, ya es lo que le va a hacer feliz al resto. Pero a mí me ha pasado y lo que me ha ayudado un montón, digamos, un semestre en el que yo estaba mal, o sea, en el que yo todo lo que entregaba estaba mal. Y hubo una entrega en la que yo entregué una huevada que yo me divertí full haciendo, full en la noche haciendo una maqueta y hice full cosas de todo y yo sabía que estaba mal. O sea, yo sabía, pero me divertí tanto que cuando llegué a la clase y entregué, y luego la profe, después de que regresamos, la profe me dijo, Laura, no sé si reír o llorar. Y yo me reí, huevón, porque o sea, yo sabía que estaba mal, pero me divertí tanto que es como que... Y hoy en día como que igual me enfoco en hacer, o sea, lo que yo quiero hacer y lo que yo defiendo, porque me he dado cuenta que cuando yo me siento mal haciendo, o sea, haciendo las cosas en taller o en general, es cuando trato de hacer algo que defiende cosas que están completamente en contra de lo que yo pienso. O sea, digamos, obviamente van a haber talleres en los que, yo qué sé, vivienda colectiva y te dicen que destruye todas estas casitas y deja, o sea, yo físicamente, o sea, no puedo y no lo he hecho. Así me va a llamar o lo que sea, no me ha ido mal porque justamente sé justificarme y sé encontrar la manera de irme y creo que esa es la solución, como que tampoco solo hacer lo que te piden y lo que te mantiene sano, creo, mentalmente, es hacer lo que tú quieres y hacer lo que defiendes y la manera de lograrlo en las notas es defendiendo con conocimiento y con... Claro. Es que es también súper bueno tener tu postura bien puesta, porque justo como hablábamos, o sea, lo que viene a ser la crítica básicamente son opiniones de cada persona, y cada persona tiene sus propias creencias acorde al contexto en el que se ha educado o cuál es su perspectiva, digamos, de la vida, y eso sabemos que cada persona tiene como que su propio camino y cómo quiere irlo desarrollando. Entonces, si algo te encuentras un problema, siempre es bueno como que, o sea, justo como mencionó Laura, que era un proyecto que, digamos, no le gustaba y no le parecía coherente que se desarrolle. Si tú tienes los argumentos, puedes argumentar por qué no se debería desarrollar eso, que también es un punto válido porque todo hay que estarse cuestionando. No porque necesariamente tu profesor diga que algo se debe hacer, significa que eso se debe hacer. O sea, cuestiónate por qué. Cuestiónalo a él, dile por qué se va a hacer esto y no resolverlo mejor de otra forma, menos invasiva, menos intrusiva, lo que sea, acorde a la necesidad. Y también lo que es importante es saber comunicar, justo como tú decías, porque cuando uno habla con los clientes, el transmitir esta idea, estas posturas críticas y así, un cliente no te va a entender normalmente, porque muchas veces hablamos en nuestro lenguaje de arquitectos, y es como que entre arquitectos nos entendemos perfecto, pero hablas a un cliente y no te entiende, solo se queda con que, ah, sí, ajá, le muestras... le muestras el plano y a veces hay mucha gente que no entiende ver planos. Por eso le dice, ¿y dónde está la cocina? Y lo muestras ahí y dice, o sea, solo se queda pensando.
Entonces el comunicarse viene justo eso de esa parte de expresión gráfica que también tenemos, de buscar cómo representar para que el cliente entienda perfectamente el espacio. Que ahí también ya van entrando las nuevas herramientas, ¿no? Con eso de 360 y VR, que para mí, para demostrar a un cliente, se me hace lo mejor que pueda haber. Y también lo que es importante es la parte, la comunicación también oral, porque muchas veces somos buenos explicando en gráficos, pero hay personas que cuando tú comunicas verbalmente mejor, te comprenden más. Y si tienes la buena manera de explicar junto con tu gráfico, se fundamenta mucho mejor y la persona tiene la comprensión completa de las intenciones que tiene. Y justo ya que estamos en esto también de los clientes, ¿cómo ustedes han conseguido clientes? ¿Qué problemas han tenido lidiando? ¿O qué se han dado cuenta ya cuenta de eso? Sí, creo que, claro, o sea, obviamente ahorita estamos solamente como que por internet, ¿no? Uh-huh. En Instagram y así, más como que con conocidos hablando, con nuestros amigos como que, ¿sabes qué? Sacamos y ellos los comentan a sus familiares y así. Entonces, problemas no hemos tenido muchos, más como que creo que cuando tú vendes en internet, también estás sujeto como que, a veces ni siquiera es como que te ponen, hola, ¿cuál es el precio? A veces solo te ponen como que un signo de preguntita, así. Ya. Y tú pones como, buenas tardes, ¿en qué te puedo ayudar? Y te ponen precio. A veces solo responden y estoy como un punto, así, es como que contexto, porfa, porque, no sé, o sea, creo que si es que no le pones una cara, que claro, es lo que nosotros no tenemos una cara al proyecto en sí, como que solo Bodegón Studios, porque es la marca, lo que pasa es que justo eso, o sea, te tratan como si fueras un bot. Ajá, como si fueras un bot que le vas a contestar automáticamente y tal, y creo que nosotros respondemos como que hola, buenos días, con el nombre que aparezca en la cuenta, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Como que cuando ya hablamos, sí intentamos hacer eso. Y lo de conseguir clientes y conseguir seguidores, creo que es mucho, no sé, o sea, digamos yo, en TikTok obviamente hago las publicidades y ahí como que consigues, pero creo que es más compartiéndose, es estar activo y eso. O sea, han trabajado más como de boca a boca, se podría decir. Sí, es que yo creo que, digamos, es la ventaja y la desventaja de las redes sociales, ¿no? Que tienes un sistema, un campo que te permite llegar a todo el mundo, por decirlo así rápido, con una publicación, con un video, pero pierdes esa parte de cómo convencerle a la otra persona, o sea, tienes que tener algo tan específico, que la gente empieza a perder como esta idea de comunicación, que tanto hablamos en la carrera, igual que es importante, y ya no se da, como que es bien difícil establecerte y decirle como, mira, aquí estoy yo, también soy un humano, déjame te cuento cómo funciona, porque la gente quiere algo full concreto, es como, esta es una marca, ropa, se acabó, no me interesa saber de ti. Y eso es gracias en un punto a las redes sociales, ¿no? Porque si tuviéramos una tienda física, por ejemplo, es diferente, tienes un contacto de persona con persona al que le dices como que, mira, estos somos nosotros, estás conociendo, esto es nuestro trabajo, que a veces se pierde un poco en esto de, como tú dices, la gráfica, es como, en las redes sociales solo tenemos la gráfica, no tenemos un poco la voz, se va perdiendo y tenemos que tratar de que la gráfica sea lo más clara en este caso, que nuestra publicidad sea concreta para que la gente trate de solamente comprar. Yo creo que igual es muy importante como que, o sea, tal vez no la cantidad de seguidores, porque sí, como que tener full seguidores obviamente es bacán, pero también es como que cuántos de esos seguidores de verdad están entendiendo como que nuestro concepto. O sea, están comprando sabiendo que nuestro concepto es del arte y de la arquitectura y de la historia. Como que cuando alguien entiende eso y te dice que arrecho tu concepto, te voy a comprar, eso se siente 1000 veces mejor a... Claro, y muchas veces eso ayuda también a crear esa fidelidad a la marca, ¿no? Porque ese cliente que entendió ese concepto y todo es alguien que va a estar atento cuando saques otro, Ajá. porque siente ese valor agregado que ya hay, a que si fuera solo alguien que solo vio bastante chévere y compró ya. Y también ya emprendiendo, ¿cuál es el mayor reto que han tenido? Ya como... Los proveedores, sí, proveedores. O sea, creo que proveedores es algo, digamos, en lo que más se trabaja, porque o cambias o necesitas, y siempre tratamos de buscar como que lo mejor, el mejor producto para nuestros clientes, por decirlo así. Entonces, digamos, encontrar proveedores de una chompa nos tardamos, ¿verdad? Meses, y luego es cambiar de proveedor, tratar de ver que el material sea el mismo,
Entonces como que te das cuenta que una empresa, por decirlo así, por más pequeña que sea, tiene una cantidad de áreas de logística que uno tiene que controlar. Y somos dos personas, lo cual nos hace un poco más fácil la tarea. Pero igual es clientes, proveedores, que la publicidad, que las fotos, que cómo vamos a vender que qué nuevo vamos a sacar. Entonces creo que para nosotros es como somos directores creativos, CEOs, los vendedores a mano, los repartidores de la ropa, marketing digital, los trabajadores. fotógrafos. Entonces tratamos de hacer todos los trabajos, entonces a veces sí se vuelve un poco pesado, porque es esto y estar con una carrera que también implica bastante tiempo, sí se vuelve una complicación, la verdad. O sea, ustedes hacen solo el arte, no hacen como que la judía en sí. O sea, eso es de proveedor. O sea, hicimos el diseño, digamos, este tipo de cosas, lo único que Ajá, digamos, eso se va a mostrar igual como que más en la próxima. Obviamente no sabemos coser, así queremos aprender, pero o sea, justamente por el tiempo es cagadísimo. Y creo que también es full caro, ¿no? Aprender a... Pero lo que sí hacemos es obviamente como que, o sea, diseñar los colores, qué tipo de color va a estar aquí, ir a ver las telas, ir a tocar, a sentir, a ver el color exactamente, cuál combina con el tal, escoger los cierres, escoger los elásticos, ese tipo de cosas. Y los cortes también. Ajá, y que corte, y obviamente nosotros no sabemos nada de esto, entonces digamos cuando estábamos haciendo las pruebas para esta nueva colección, claro, fuimos con la costurera y le explicamos así, nosotros con ingenuos, queremos esto, y nada más sí les entiendo. Y luego nos entregó una cosa completamente que no habíamos pedido, y entonces ahí dijimos, no, hay que hacerle un dibujito o algo, porque para que comprenda bien con cómo medidas, es su idea. ajá, porque si no, claro, y nosotros haciendo así las medidas y todo sin saber, nada, entonces es full de investigación y es full de igual meterse en algo que tal vez no sabemos tanto, pero vamos aprendiendo al paso. Y justo eso quería preguntar, ¿cómo es el proceso como que para las medidas de la ropa? O sea, hay como que estandarizados. Hay estándares, pero digamos, lo que queremos también, juntos, lo que decía, los cortes, es algo así como, no sé si te fijas que este chonto tiene hasta aquí en el hombro, está cortado por abajo. solo pecho. Pero si ves esto, Pero mira, el hombro es... estamos acá. Entonces son Porque son pequeños detalles que, digamos, en el diseño más son importantes, ¿no? Porque una camisa puede tener 25 cortes diferentes, entonces, ¿cómo va a estructurarse la camisa para que tú te veas diferente? Y es lo que también tratamos de hacer, digamos, esta nueva colección, empezamos a ver lo que son fichas técnicas, que sería como una planta de la ropa, que es como con medidas, esto más o menos debe ser de este largo, este cuello, esta forma. Y para small unos, para small otros, para medium otros, para large otros, entonces, ajá. Entonces, idealmente es tratar de empezar a crear como que ya no solamente, digamos, el arte, como tú dices, sino que ya estamos empezando a innovar en el corte y en los colores, full, porque claro, hasta ahora creo que solo hemos sacado como que cosas de un color, o sea, sí hemos combinado el color de la tela y el color del estampado, pero ahora vamos a combinar como que colores de tela y texturas de tela, o sea, tipo, esto es uno y hemos venido ahí, el cuello, de qué material va a ser, de qué alto va a ser, de qué color va a ser, el detalle de las manitos, de qué va a ser, el resorte de abajo, queremos resorte, no queremos resorte, va a haber resortes en los bolsillos, va a haber otro color adentro, entonces... Pero también es complejidad el asunto, la verdad. Ajá. Sí, porque por ejemplo yo de ropa no sé nada. Siempre me puse a pensar, dije como que, o sea, es interesante el asunto, porque es como que algo que usa todo el mundo y lo usa siempre. Entonces si tienes una marca bien establecida, es algo que puedes tener como que un ingreso fijo, porque es constante que la gente necesita la vestimenta. Pero dije, no sé nada de ropa y no, la verdad no quiero ponerme a aprender eso porque, o sea, no es a lo que me estoy enfocando. Claro. Pero siempre se me hizo como que interesante como negocio el asunto, que bien estructurado puede ser bastante bueno. Y la marca que ustedes tienen de bodegón, ¿ustedes piensan llevarlo a algo más o queda netamente de ropa? O sea, ¿han pensado tal vez ir a su estudio arquitectónico ya? Es que creo que por eso les pusimos estudios, o sea, no es solo bodegón, claro. es como el atelier o algo así, ¿cachado? O sea, la idea es, sí hemos pensado, ya tenemos serigrafía en esto, pero estamos pensando, yo que sé, en los tote bags que sean con silografía, o yo que sé, en algún momento igual expandirlo hacia la arquitectura. Mobiliario, todo. Ajá, mobiliario, esculturas, ese tipo de cosas, porque un estudio al final es eso, es la exploración de técnicas y de productos, entonces, sí, vamos a pensar. Además creo que es con la idea de que partimos igual. Y saben, está súper interesante ahorita analizándolo, que
ustedes al tener la vestimenta es algo que no llega, digamos, solo a los arquitectos, es algo que es mucho más para la gente común, por así decirlo, para el resto. Entonces, eso les va a ayudar a tener un alcance mucho mayor al público que al final pide un diseño arquitectónico. Porque cuando tú desarrollas una marca de arquitectura, muchos estudios lo que suelen hacer es subir contenido que les gusta a arquitectos. O sea, suben los esquemas que les encantan a los arquitectos y esas cosas. Y consiguen mucha interacción, muchos seguidores, pero son arquitectos. Y un arquitecto no te va a pedir que le hagas un diseño porque él mismo lo hace. Entonces, el tener este otro acercamiento que tal vez mediante la vestimenta llegan al otro público que puede eventualmente llegar a ser cliente de un diseño, es una manera interesante de atraerlo, ¿no? Que puede ser muy efectiva. Ya solo con el tiempo tendríamos que ver qué pasa. Es que como publicidad, ajá, como tú dices, Bodegón Studios trata, o sea, como la idea es expandirnos lo más que podamos en todos los campos, pero ajá, llegamos de una forma diferente, porque mientras más va creciendo la marca, la gente empieza a conocer, y luego dicen, Bodegón Studios también es una firma de arquitectura, entonces la gente empieza a relacionar las ideas, si te gusta la ropa, dices como que ok, puede ser interesante, porque como tú dices, o sea, si uno se mete en Instagram de algunos arquitectos, son cortes, plantas, que uno como arquitecto dice, wow, qué hermoso, me encanta, pero yo que sé, le muestras a un amigo y tu amigo es como, ¿qué es esto? Le pasa así. Tal vez lo peor es que si le muestras un rol le va a decir, ok, la casa está linda. Yo le muestro un corte, digamos, a cualquiera de mis amigos y se quedan viendo así como, ¿qué me estás mostrando? O sea, no entiendo la idea, no. A pesar de que yo digo, no, pero o sea, les puedes explicar, pero para ellos visualmente no es tan atractivo como un producto más sencillo, por decirlo así. Creo que justo es igual es lo que hacemos, como que, bueno, en general, no solo en Bodegón Studios, es justamente como que ver diferentes maneras como que de exponer el proyecto. Digamos, yo los odio, o sea, no puedo, no me gusta como parte de la visualización arquitectónica. Y yo creo que a través de Bodegón Studios como que lo que logramos es justamente como que plasmar esas cosas de otra manera. O sea, de cómo le muestro al mundo y además, digamos, cuando tú muestras diferentes formas de visualización arquitectónica, igual entiendes como que qué te sirve para mostrar otras cosas. Entonces, si quieres mostrar, yo qué sé, la luz y la sombra, entonces escoges otro método de visualización. Si quieres mostrar solamente la forma, escoges otro. Si quieres mostrar ya la naturaleza o el espacio exterior o qué tan real se ve, escoges los renderings. Entonces, creo que eso es chévere y creo que, digamos, justo en esto de la idea de estudio, es explorar estos diferentes métodos, porque imagínate, o sea, le haces una casa a un artista o algún proyecto y le presentas en vez de un render así X, le plasmas de una idea que él vaya con una escultura o con alguna pintura o con lo que sea, como que... Claro, y sería bueno en ese caso. Y es mucho de interpretar al cliente, ¿no? De saber cómo que leer a las personas. Y justo de lo que tú hablabas, de lo que ahora como en el chat solo te mandan un punto y así, y se pierde esa interacción de persona a persona, es algo que es un poco complicado como el llegar a conocer a la persona que está detrás. Porque cuando tú conoces a un cliente, ya sabes por dónde irte, ya sabes qué cosas decir, porque son cosas que se perciben. Cuando estás así, persona a persona, percibes cada gesto, percibes cada movimiento, sabes si la persona se siente confianza o si se siente como que reprimida, y eso te ayuda como que a ir desarrollando, interactuando, a lograr que se concrete la venta, a también transmitir esa confianza, porque siempre que tienes un cliente para un diseño, esa persona tiene que depositar una gran confianza en ti, porque muchas veces es el ahorro de toda su vida. Hay gente que la casa de $60,000 no tiene para más y saca con préstamo, y poner esa responsabilidad sobre ti necesita tener esa confianza, y es muy difícil llegar a tener esa confianza netamente por medios virtuales. Siempre es mejor hacerlo de persona a persona. Y para ya ir acabando, ¿algún consejo que le quieran dar a la audiencia? O sea, yo creo que, como tú dijiste que son estudiantes de arquitectura la mayoría, yo creo que el consejo más fuerte que les puedo dar es como, por más que sientan que ya no van a poder, que el proyecto se está como consumiendo su vida, no se rindan, porque al final, si en verdad quieren esta carrera, la van a lograr tarde o temprano. Sabemos que hay varios arquitectos de escala mundial reconocidos que ni siquiera estudiaron arquitectura, que no tuvieron el título como tal, y lo lograron. Entonces, es un poco más para mí, esta carrera se trata de ser perseverante, por más que un día explotes y
te deprimas y a la misma semana saber que lo que estás buscando es lo que para ti vale la pena. Entonces, para mí ese es como el objetivo. Lo que hagan, así sea salirse de la carrera, háganlo, pero porque en verdad les funciona a ustedes y no se rindan. O sea, lo más fácil es decir aquí me quedo y hasta aquí llegué. Pero escoger esa pequeña fuerza que nos queda dentro de decir hoy me tengo que acabar el proyecto y lo acabo. Y si no lo acabo, bueno, hice lo mejor que pude y no me voy a destruir por eso. Entonces, para mí ese es mi consejo principal. Bueno, mi consejo es el que ya dije antes, o sea, no se pierdan. Para mí lo más importante es como que trabajar duro, sí, esfuércense, porque eso siempre tiene sus devoluciones de la vida, ¿no? Pero también es importante siempre mantener como que un criterio propio y cuestionarse todo y saber que lo que estás haciendo no es solamente por ganarte como que la aprobación de tu profesor, de tus compañeros, sino que lo más importante es saber y tener claro qué es lo que tú buscas y qué es lo que tú quieres, y eso puede ser un poquito difícil al principio, ¿no? Como que saber qué quiero y a mí qué me interesa, y es algo que creo que vas a explorar siempre, o sea, que siempre te vas a cuestionar, ¿es esto lo que Las me dudas importa? existenciales. Ajá, pero, o sea, por lo menos no pierdas ese como que, ¿es esto lo que quiero hacer? ¿Es esto lo que yo defiendo? Porque eso es. Listo. Bueno, gracias por ver el podcast. No olviden ver nuestros cursos. Cada vez estamos lanzando más, así que tienen que estar atentos. Aquí también van a poder encontrar las cuentas de Bodegón Studio para que puedan ver igual los nuevos lanzamientos que tengan. Su ropa es muy chévere y lo pueden continuar viendo. Entonces estén atentos para el siguiente podcast que lo anunciaremos pronto. Gracias. Gracias.